Hola, ¿cómo están? Bueno, acá grabando un nuevo episodio, vamos a decirlo así, de la serie Mediúnica. Estas experiencias que yo cuento aquí en TikTok son historias personales, experiencias personales que he tenido durante mi vida. Antes yo no me daba cuenta porque no entendía cómo era la mediunidad, no sabía quién era yo, pero con el tiempo y con los estudios que he tomado de mediunidad me he dado cuenta cuáles son mis claris, cuáles son mis aperturas a nivel mediúnico. Entonces, por eso les cuento las cosas que le cuento y sin embargo, a veces se toma a mal, ¿sí? Em, Porque no pueden, algunas personas no pueden salir de los libros, ¿sí? No pueden salir de la teoría de Kardec, no pueden salir más allá de lo que han leído o lo que han aprendido, ¿sí? Recuerden que la mediunidad tiene que ver con estudiar, obviamente, porque el tener conocimiento nos quita los miedos, nos quita muchos prejuicios, pero también tiene que ver con la experiencia de la persona en particular. No todos somos iguales, no todos los mediums tenemos lo mismo, los mismos dones, la misma orientación de vida también. ¿Qué vamos a hacer después de que nos descubrimos como mediums? ¿Sí? Que podemos ser psíquicos, podemos ser mediums incorporantes, podemos ser medium escribientes o psicógrafos. Bueno, depende de la persona, ¿sí? Solamente aclarar esto antes de empezar para que ustedes más o menos me conozcan, porque algunos ya me conocen, porque hace bastante tiempo que vengo subiendo distintas experiencias, pero sí para aclararlo porque a veces hay nuevas personas que me empiezan a seguir o nuevas personas que empiezan a ver cosas que yo subo y no pueden salir de esos prejuicios. Entonces, bueno, era solo una aclaratoria. Espero llegar con la experiencia que me gustaría contar, porque estaba mirando en mi TikTok que ya la había contado, pero la había contado como muy por arriba, una experiencia que tuve en el año 2019. Así que la voy a volver a contar y este es el caso Guillermo. Esta es la primera parte del caso Guillermo. Seguramente voy a tener que hacer una segunda parte, ¿sí? Bueno, Guillermo era un hombre, vamos a decir, homeless, por si lo ven en otros países, son personas que viven en la calle, ¿sí? Personas que, bueno, no tienen familia, no tienen a nadie, no tienen un hogar y viven en la calle. Tuve un periodo de mi vida en el que estaba en un grupo donde se agarraban, ¿sí?, de ciertos textos de la Biblia para ayudar a pobres, ¿sí?, a gente sin hogar, hacer obras de caridad y con eso sentirse de que, bueno, estaban agradando, entre comillas, a Dios, ¿sí? Si bien, esto entre paréntesis, hay personas que tienen estas obras con mucho amor, que lo hacen con mucho amor, no tiene nada que ver con la religión. Pero bueno, eso yo lo tuve que aprender a la fuerza porque venía desde muy chica de una formación muy religiosa y bueno, y con el tiempo fui saliéndome de esos estereotipos, pero cuando fui más adulta caí de nuevo en creer que, bueno, que la iglesia iba a ayudarme, que yo tenía mis propios problemas, o que también esto de la mediunidad que yo tuve de siempre, bueno, la iglesia me lo iba a sacar, ¿sí? Era como un espíritu o algo que me molestaba todo el tiempo, eso es lo que yo creía en mi cabeza, y que bueno, yo necesitaba salvación, necesitaba ayuda, en realidad necesitaba que alguien me encomendara, si algún camino, si alguna misión, ¿sí? Era como una búsqueda interior, pero nada que ver con realmente con lo que era. Entonces estaba en este grupo y se hacían este tipo de obras de caridad, ¿sí? Y una de estas obras era si teníamos la fortaleza o las agallas de llevarse a alguien de la calle a vivir con uno, de adoptarlo como miembro de familia, de comprarle ropa, de llevarlo al médico, bueno, de todo, de hacerse cargo de todo.
La persona que lo haría se iba a sentir supuestamente bien con Dios y iba a salvar un alma, ¿sí? Literalmente esa era la creencia o el dogma que manejaban este grupo. Entonces, bueno, mi familia y yo caímos en esto y nos trajimos a un hombre llamado Guillermo, ¿sí? Bueno, Guillermo vivía en una plaza, ¿sí? En una tarde que yo salí a hacer este tipo de obras, que lo hacía siempre, todas las semanas, cocinaba para distintas personas en la calle, les daba de comer, les hablaba de Dios, les decía que ellos podían tener una esperanza y que podían ser personas de bien, que podrían salir de la calle, y que bueno, y que de a poco como que sin querer queriendo les hablaba de Dios y bueno, en algunos momentos alguien podía creer en él, ¿sí? Viendo el amor a través de mí, de lo que yo estaba haciendo. Entonces, en una de esas tardes, encuentro a Guillermo en la calle y él vivía en una carpa que estaba hecha con bolsas de basura. Era un hombre que tenía una discapacidad muy grande porque tenía la mitad de su cuerpo dormido, un brazo y una pierna como con atrofias, así como torcidas. Y este hombre tendría más o menos alrededor de unos 60 años, 70 años, sí, fácil. Bueno, fuimos a entregarles con mi familia alimento. Él estaba muy feliz, muy contento, estaba echado en el piso con unas frazadas, debajo de todas esas bolsas de basura. Tenía como una radio, tenía sus zapatos, sus cosas, sus libros, eh, y bueno, y comida que le llevaban distintas personas, ¿sí? Distintas personas le daban almuerzo, algo otros le daban cena. Y bueno, yo lo llevé, le llevé comida, le hablé, obviamente, como le hablaba a todo el mundo de Dios. Y bueno, y ese mismo día no me lo llevé a mi casa, pero conversamos con mi familia la posibilidad de llevarlo a, a tenerlo en nuestra casa, ¿sí? Bueno, al fin de cuentas lo llevamos, tomamos la decisión de adoptarlo y este hombre lo trajimos a nuestra casa, eh, compramos distintas toallas, ropa, le regalamos una cama, obviamente porque él hacía mucho tiempo que no dormía en una cama, se le cortó el pelo, se lo bañó, él usaba pañales porque estaba totalmente discapacitado. Em, y bueno, él vivió con nosotros más de 2 semanas y así que Guillermo vivió 2 semanas con nosotros y durante estas 2 semanas yo aprendí de una manera súper dura mi propia mediunidad y lo que él vino como prácticamente a enseñarme de, de buenas a malas, una cosa así. Pero este video es para contarles en una primera parte a grandes rasgos quién era Guillermo. Bueno, los primeros días Guillermo no presentaba ningún síntoma, ¿sí? Sí, el primer día durmió bien, comió bien, pero al segundo día él empezó a tener como ciertas particularidades, ¿sí? Él comentaba que había tenido un choque en un momento de su vida y que luego a él lo habían golpeado tanto, tanto, que había quedado en este estado de como discapacidad. Esta es la primera parte, voy a hacer una segunda porque es largo el caso.